¿Qué tal? Pues bienvenidos todos. Voy a poner aquí nada más esta grabación. Bienvenidos todos a esta sesión de estudio de Torah para los negocios o de estudio bíblico para los negocios. Esta es nuestra cuarta sesión. Hemos hablado ya de cómo aproximar los textos bíblicos, lo cual lo voy a refrescar ahorita un poquito porque quiero cerrar los primeros 5 o 10 minutos que siguen con el cierre de la introducción para después pasar a algunas preguntas y respuestas y tratar de hacer una especie de conexión con la parte de los textos para que yo les pueda explicar un poco cómo hago estas aproximaciones, sobre todo porque lo importante es que ustedes puedan hacerlas el día de mañana, ¿sale? Entonces, estábamos hablando y estábamos estudiando, como siempre, yo rara vez en mi experiencia he pasado de las primeras 3 o 4 hojas de la Biblia, y esto es algo ya personal, porque como hablábamos la otra vez, ¿no? Uno de los sabios, el Gaón de Vilna, que es uno de los grandes sabios de interpretación bíblica, nos dice que toda la Biblia está contenida, todo el universo está contenido en la Torá. Y también nos dice que toda la Torá está contenida en el primer libro, que es este que está aquí, es el Génesis, ¿no? O Bereshit en hebreo. Y asimismo también para quien sabe verlo y quien tiene las nociones, todo el primer libro está contenido en el primer versículo. Y para inclusive quien sabe verlo en la primera oración y asimismo en la primera palabra. Entonces, al menos en mi experiencia, lo que yo rara vez he hecho es estudiado tanto más allá, porque todas las respuestas que he tenido, de alguna manera las he encontrado en los primeros 2, 3 o 5 hojas de la Biblia o del estudio. Pero tengo la manera y sé algunas formas para poder hacer estas aproximaciones que son las que quiero compartir, ¿no? Entonces, retomando esto, hablamos sobre los cielos y la tierra, que de hecho es pues prácticamente casi la primera oración, ¿no? La primera frase, ¿no? En el principio del crear de Dios, los cielos y la tierra. Bereshit, bara Elohim, et hashamayim. Los cielos. Hay unas partes ya en hebreo específicamente donde nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, la palabra cielos, ¿no? Entonces nosotros hablamos los cielos y la tierra. Recordemos, o si no lo tenían tan claro, les recuerdo que una de las herramientas para poder hacer esta interpretación tiene que ver con el orden. En los textos de sabiduría es bien importante el orden, o sea, es decir, no hay ninguna casualidad y no se escriben de manera en la que se escriben los textos ordinarios. Por lo tanto, cuando hablamos de textos de sabiduría no es lo mismo decir y se fue a se fue y, ¿no? Suena un poco tonto, suena un poco obvio, pero no es tan obvio cuando además le sumamos la parte poética o la parte abstracta, porque entonces no es lo mismo decir la tierra y los cielos a decir los cielos y la tierra. Por ejemplo, en este caso, ya nos está estableciendo un orden en el cual nosotros manifestamos. O sea, es decir, cuando hablamos del principio creativo, porque recordemos que la primera palabra o la primera frase nos habla del principio del crear. Y cuando hablamos de principio no nos referimos a la parte de narrativa, o sea, no es una narrativa de como si nos dijeran, bueno, pues es que cuando se creaba, no. Nos está hablando de principios. ¿Cuáles son los principios, las reglas, las leyes, las estructuras? Entonces, lo que nos dice este texto es, cuando se hacían las estructuras de los principios, o sea, cuando se diseñaba el principio creativo, que esta realidad en la que estamos corresponde al principio creativo, todo es creación, todas las manifestaciones son expresiones creativas. Entonces, no nos está hablando, ay, al inicio cuando el mundo se creó, cuando el señor Balbón en un principio hizo el mundo, no, nos está diciendo, en los principios, es decir, nos está explicando las reglas del universo creativo, que es en el que estamos, tienden a transformarse o tienden a transcurrir primero por un orden divino, por eso primero está Dios, ¿no? Primero están las instrucciones, y no es que primero no esté Dios, sino que para fines de nuestra estructura de este universo, en este mundo creativo, bueno, tenemos el concepto de Dios,
el cual nos permite a nosotros al menos referenciarnos a algo más que lo que somos. Porque por el simple hecho de estar aquí y ser esto y no ser lo otro, pues ya podemos comprobar que no somos Dios enteramente. Entonces, ese mismo principio de diferenciación ya no lo está estableciendo en el sentido de que este universo, por ejemplo, o este mundo, ¿no? Todo esto, por ejemplo, es sin mí, o sea, no me necesita a mí. Yo lo puedo transformar a través de mi proceso creativo, pero no me requiere. Por lo tanto, este principio de creación, de este vídeo, de esta materia, es antes que yo. Por lo tanto, el concepto divino, y aquí es donde entramos también en los 72 nombres de Dios, bueno, no es que Dios sea más chico al universo, sino que el principio, solamente en términos de una de las facultades divinas, de muchas que se pueden tener en este mundo, es el principio creador. Es como si tú tuvieras una granja de hormigas y dijeras, bueno, yo no le puedo explicar a la granja de hormigas la bolsa de valores, los negocios, cómo funciona un carro, pero yo les voy a poner su pecera y me parece que se llama terrario, y les voy a decir, bueno, señores, a ver, en su principio, ¿no? O sea, las reglas de este terrario o las reglas de este mundo de hormigas, pues son las siguientes. Para empezar, hay un Dios, ¿no? Entonces, no se preocupen ustedes por lo que hay aquí afuera, que si la bolsa de valores, que si el precio de la hipoteca. Para principios de su principio, simplemente llámenme Dios. Por eso es que establece ese orden y dice, bueno, en el principio de crear las cosas, primero pues hay un Dios, ¿no? O sea, no quítense de broncas, hay algo más y eso es el concepto de Dios, el concepto de lo divino, el concepto de lo que es más que tú. Que eso pues lo podemos constatar en este mismo momento porque al menos yo no decidí ser, ¿no? Al menos no conscientemente, entonces por lo tanto algo más decidió por mí, decidió que yo estuviera aquí, ¿no? Entonces, es decir, yo por voluntad propia, dentro de los términos de este mundo de creación, pues sí he decidido, pero fuera de los términos de principio creativo yo no decidí, ¿vale? Entonces, ahorita si tienen dudas me las van a aventar cuando acabe esta introducción. Y después, y bueno, este solamente es un corte un corte de realidad de todo lo que se puede interpretar. Por eso les comentaba, yo rara vez salgo de las primeras 2 o 3 hojas, porque ya en estas tengo cortes de realidad para lo que necesito. Pues es como si fuera un trompito de pastor y le sacas lo que te quieres comer, ¿no? O sea, le sacas esos cortes que necesitas. Les recuerdo, el tema de interpretación bíblica no es un tema de aprenderse la Biblia por nada más, no es un tema de machete. Es un tema de lo que estamos leyendo aquí. No tenemos que observar estos textos como, ay, no, pues es que lo que dice aquí Dave, o lo que dice el padre, o lo que dice el reverendo, o lo que dice el rabino. No es un tema de religión, es un tema de desarrollar las capacidades y las figuras de interpretación que nos permitan extraer sabiduría directamente de estos códices. Porque, como les comentaba en un inicio, los libros de sabiduría están escritos por sabios para sabios. Entonces, no esperemos un texto como de la universidad donde nos dice, bueno, pues mira, el mundo está hecho así, ¿no? Repito, entonces, los cielos, por ejemplo, los cielos y la tierra. Hay una razón y recupero la idea de donde les decía, una primera figura de interpretación es el orden. El orden es bien importante cuando interpretamos textos de sabiduría, porque no es lo mismo los cielos y la tierra que la tierra y los cielos. Ya nos va diciendo que de lo inmaterial, es decir, de lo que es esencia pura, los cielos, la regla para dentro de este universo o dentro de esta realidad es que desde ahí se transcurre hacia la materialidad. ¿Sí ves? Entonces te dice, y esto lo vemos en cómo es arriba es abajo, lo vemos a nivel personal, a nivel de todo lo que está aquí. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un negocio o iniciamos cualquier tipo de actividad, primero lo concebimos como algo inmaterial, es decir, como una idea en nuestra mente, que después empieza a cobrar terrenalidad, es decir, empieza a manifestarse ya físicamente. Consciente o inconscientemente, porque también hay actividades inconscientes, pero esto no quiere decir que no nazcan de un principio inmaterial, de un principio de cielos. Ahora hay una cosa aquí bien interesante. Nos habla de los cielos en plural y de la tierra en singular. Recordemos lo que les decía la otra vez, que aquí no hay nada más al azar. La interpretación y la precisión es milimétrica.
Entonces, cuando hablamos de los cielos, hablamos de lo que es de manera plural, pero además de ser plural, tiene una cualidad que no es desprendible una de otra. O sea, es decir, es difícil o es prácticamente imposible para nosotros que estamos atados en este principio desprender los cielos. O sea, no podríamos diferenciar, inclusive si volteamos al cielo, pues un cielo de otro. O sea, son capas, son niveles, está todo junto. Entonces, una cuestión interesante es que ya no volvemos a tocar el concepto de los cielos en el tema bíblico. O sea, hablamos de los cielos y acto seguido empezamos a describir la tierra. ¿Por qué nos dice de la tierra? Bueno, la tierra además nos lo indica como uno. Es decir, pero cuando hablamos de tierra no hablamos del mundo, ¿eh? No estamos hablando, o sea, este libro no nos está platicando el cuento de cómo se hizo del señor Barbón que puso aquí animalitos, no. Estamos hablando de la materia. Estamos hablando de la materialidad. Entonces, cuando hablamos de tierra, hablamos de materialidad. Ahora, fíjate bien, nos dice, la tierra era confusión y vacío. Nos habla también, y a lo mejor van a decir, bueno, es que esto ya lo vimos, pero sí lo vimos, pero no lo hemos visto, es decir, subimos y bajamos en niveles de comprensión. Y esto, el sentido de volver a repetirlo, pero ahora con otro nivel de interpretación, es para que ustedes mismos también puedan decir, bueno, es que cómo se logra esto o cómo lo habilito para conmigo. Porque no se trata de estas clases o estos cursos o estos grupos que estamos haciendo aquí, no se trata de irnos a leer toda la Biblia por leerla. Se trata de que ustedes puedan desarrollar las herramientas de interpretación de la realidad que les permitan a ustedes utilizar esto como un manual para cuando se les llegue a olvidar cómo funcionan las cosas allá afuera. Por eso Torah en hebreo significa instrucción. Este libro que tengo aquí es un instructivo del universo y así es como lo debemos de ver. Ya si lo quieren ver como religión o como otro tipo de cosas, bueno, eso ya será muy punto y aparte. Pero en el sentido de identificar esto y referirnos a este tipo de textos. Y cuando hablo de este tipo de textos, también es importante mencionar que no es específicamente este libro, porque esto luego nos quiebra la cabeza porque decimos, bueno, es que está hablando de Biblia, ¿no? A lo mejor luego la Biblia la tenemos muy idea de que pues es que es religión y me quieren convencer o me quieren vender algo. No. El concepto de Biblia o de Torah trasciende la forma de Biblia de Torah. O sea, aquí es decir, aquí tenemos un ejemplo, de hecho, tenemos un ejemplo aquí de cómo la esencia trasciende la forma. Ahora bien, ¿qué significa esto? Ustedes me van a decir, bueno, es que David dice que se puede interpretar la realidad y que aquí en este libro está contenida la sabiduría. Bueno, ok. Específicamente David se refiere a este libro que está aquí, porque, bueno, sería muy tonto pensar que en este, o sea, es decir, si yo tengo otra copia de este libro, o si tú tienes una copia ahí en tu casa de este libro, entonces este sí, pero ese no. Es interesante, ¿no? Bueno, aunque sea una copia, es decir, específicamente, entonces creo que David no se refiere específicamente a este. Tal vez se refiere al conjunto de todos los libros de Biblia. Tal vez se refiere al conjunto de todos los libros que se le pueden decir Torah o se le pueden decir textos de sabiduría. Bueno, ahí entramos también en otro tipo de conflicto, porque entonces tenemos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿dónde se limita el texto de sabiduría? O sea, ¿qué es Biblia y qué no es Biblia? Hay muchas versiones de Biblia y cada quien hace la suya y ahorita alguno de nosotros yo puedo ahorita rayar una parte y agregarle algo para mí que es importante y este libro ya no es igual, aunque es una copia exacta a todos los otros millones de Biblias que pueden existir, pues ahí la línea se rompe. Entonces, cuando hablo de Biblia me refiero al compendio de textos de sabiduría que tienden a representarse o a manifestarse de una forma similar a través de las épocas. Y aquí es donde tenemos que empezar a entender esto, porque si no, aquí es donde empiezan de hecho los problemas con las religiones. Porque luego si hablan de que es que mi Biblia es la buena y tu Biblia es la mala, bueno, entonces ya vámonos, si nos vamos a tu Biblia, entonces ¿cuál es la buena? ¿La que tienes en el bolsillo, la que tienes en la casa, o la que tiene el sacerdote, o la que tiene el reverendo? Entonces, no es importante como tal cuál Biblia es la buena, cuál Biblia es la mala, lo importante es lo que contiene o la explicación o el extracto de sabiduría puro que podemos obtener de estos textos. Entonces, esto lo explico para que también nos quitemos esta idea de que estas son clases de religión o algo por el estilo, ¿no? Son clases de sabiduría pura.
Cuando hablamos de la Tierra también nos dice que había confusión y vacío. Entonces, es decir, la Tierra, fíjense que a pesar de que era materia, carecía de forma. O sea, porque la confusión nos indica que no sabíamos qué era y qué no era. ¿Sí ves? Y esto quiere decir que en algún punto, en algún punto la Tierra empezó a cobrar forma. Esto es clave porque la forma es después de la materia. O sea, la materia precede a la forma. ¿Por qué es importante esto? Porque en este mundo toda materia tiene forma. Nunca hemos visto una forma sin materia y viceversa. Pero si la materia y la forma hubieran sido creadas al mismo tiempo, las cosas serían estáticas. No tendríamos ninguna posibilidad de modificar la forma de la materia. Entonces esto quiere decir, y en este mismo orden, por eso dice la Tierra, y luego dice, cuando la Tierra era confusión, nos está explicando que en su momento la Tierra no tenía forma, pero después cobra forma. Entonces, si se fijan, esto ya nos indica que nosotros tenemos, porque nosotros debemos acordar que somos como es el eterno o el divino, modificamos y transformamos el mundo de las formas. Cuando una forma y la materia no están en armonía, pues estas chocan, o sea, estas sufren. Y esto lo podemos experimentar y se denota en todos los tipos de... O sea, a ver, y aquí es donde cierro ya esta introducción y voy a pasar las preguntas, pero quiero cerrar con esta parte que es medular, porque tenemos que empezar a entender más estos textos como herramientas y menos como lecturas. Cuando les digo esta parte de que la Tierra no era confusión, es decir, la materia y la forma estaban separadas, y nos damos cuenta de que si la materia y la forma no están en armonía, estas tienden a chocar. Ya a partir de ahí, tus ojos, sabiendo esto, es decir, de verdad masticando este concepto, tus ojos hacia allá afuera, cuando tú ves la realidad y empiezas a ver los problemas sociales actuales, la confusión que se tiene y todo lo que está sucediendo y cada una de las acciones que ocurren, empiezas a ver esta falta de armonía entre la materia y la forma. Y la materia no quiero decir específicamente a lo materialista, sino la materia como lo que es y la forma en cómo debe de ser. Entonces, esta regla o este tipo de instrucción que se establece aquí nos permite a nosotros ahora salir allá afuera y darnos cuenta, bueno, mira, fíjate cómo ahora el mundo está teniendo problemas, hombres son mujeres y mujeres son hombres y no sabemos qué está pasando por todas. Bueno, es que simplemente el cuerpo que le corresponde a toda una serie de reglas, desde la testosterona, el estrógeno, la barba, no está correspondiendo a la forma que debe de tener. Por eso no existe la armonía. La mujer y el hombre, o sea, todo se empieza a manifestar en esta dualidad, que inclusive no nos vayamos a esta dualidad, ya la tenemos desde el inicio, cuando nos dice Bereshit bara Elohim, nos dice bara Shit, creó dos. Entonces, pero este es otro nivel de interpretación un poquito más cabalístico, ya en el tema numérico. Lo que les quiero dejar, y con eso cierro ya esta introducción y este cierre de introducción de los anteriores 3 sesiones, es que, y vamos a seguir estudiando esto, obviamente, es que cuando leemos esto no debemos de leerlo como si fuera un cuento. Los quiero invitar a que empiecen a aproximarse a los textos de sabiduría, y no tiene que ser específicamente esto, no tiene que ser Biblia, no tiene que ser Torah, hay sabiduría en todo hay sabiduría, pero es importante aproximarse desde el entendimiento de la atemporalidad, es decir, fíjate que aquí ni siquiera todo esto que he leído ni siquiera está hablando de algo que sucedió, está hablando de algo que sucede, o sea, nos está hablando de cómo suceden las cosas. O sea, eso es bien interesante porque además ya nos rompe todo el típico argumento que nos dice, ay, ¿a poco así construyó el mundo? Y luego el Big Bang. Bueno, es que no está peleado, o sea, no está peleado todo eso. Principio de temporalidad. Las cosas cuando te las describe, los textos de sabiduría, te los plantea en términos infinitos, no te los plantea en términos de pasado. El principio
de ubicación. No es lo mismo que la palabra esté antes a que esté después. El principio de minuciosidad. Fíjate, por ejemplo, aquí cuando habla de la Tierra, la pone en minúscula. Y después cuando empieza a crear ahora sí la Tierra, el planeta, pues se crea la Tierra, la pone con L y con T mayúscula. Es otro tipo de Tierra, pero es la misma palabra, Tierra. Pero una es con T mayúscula y una es con T minúscula. A esto voy cuando hablo de minuciosidad. O sea, debemos de aproximarnos con toda la conciencia de entender que esto nos está hablando en un nivel puramente de sabiduría. Y bueno, ya habrá otra serie de principios que se pueden estudiar, ¿no? Que son principios que también describimos aquí y están otros principios, por ejemplo, los principios herméticos que ya hemos platicado por ahí, y hay una serie también de principios que desdoblan de estos principios, ¿no? Que todo puede atarse, ¿no? De hecho, por los mismos principios, pues todo es uno, ¿no? Entonces todo tendría que doblar perfectamente hacia adentro. Cierro con esto la introducción, una introducción de 4 capítulos y paso a algunas preguntas que todavía tenemos como 20 minutos. Quien quiera, pues simplemente levante la mano y desbloquea su micrófono. Échale. Ejemplo, ¿cómo podemos entender o cómo podemos capacitarnos para el entendimiento de la atemporalidad? O sea, eso es en el transcurso de ir teniendo más sabiduría o cómo puedes tú interpretar eso. ¿Lo dices en términos de los negocios, por ejemplo, o en términos en general desde tu Sí, 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 en general y sobre todo en negocio, ¿no? Que sería bastante importante. Una manera muy útil para aproximarse y para poder empezar a entender la realidad en términos atemporales es precisamente empezar a vertir sobre tu mente conceptos atemporales. O sea, suena redundante, pero siempre que soy redundante, luego resulta que no soy tan redundante. Por ejemplo, el otro día estábamos platicando del libro, el libro que le voló la cabeza a Dan de Homo Deus, ¿es cierto? Y nos hablaba Dan de que el tema histórico y del hombre y cómo, bueno, hay N cantidad de libros como este, y si nos vamos a estudiar la historia, empezamos a darnos cuenta de muchos patrones que se van repitiendo, no me vas a dejar mentir. Entonces, en este sentido, si nosotros, nuestra lectura de realidad, es decir, lo que vertimos sobre nosotros viene dado solo en términos de lo que está sucediendo en este corte de realidad, de este momento, bueno, sucede que todo nuestro entendimiento y toda nuestra percepción de la realidad nos va a dar hasta donde nos dé los últimos 2 días y los siguientes 3. O sea, esto va en términos, por ejemplo, los gobernadores o los presidentes de pronto tienen que pensar en términos de 30 o 50 años. Entonces, esto implica que ellos tienen un orden cronológico ya en su cabeza de cómo deben de suceder las cosas a 50 o 100 años. Pero suena como obvio, pero no es tan obvio porque lo que implica que tú empieces a pensar en esos términos es muchísimo. Entonces, de entrada, primero, ajustemos nuestro input, nuestra entrada de realidad debe de ser también atemporal. Quítate las redes sociales, quítate todas las tonterías que son realmente, no es que sean tonterías, pero son cosas banales que no te permiten entender el trasfondo de cómo suelen ocurrir las cosas a través del tiempo. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo una decadencia de Occidente que es muy similar a las decadencias de todos los grandes imperios, el romano, el griego, o sea, siempre tienen los mismos patrones, ¿eh? Y no es así como coincidencia que tiendan a parecerse mucho a Sodoma y Gomorra. O sea, si tú te vas y lees específicamente eso, vas a decir, híjole, y no hablo específicamente de esto. En el Corán, por ejemplo, nos dice, es que llegará una época donde la gente dice algo así, no es exactamente esto, pero es algo así como, estará desnuda sin estar desvestida. Y miles de años no lo entendieron. Y ahora, por ejemplo, tú entras y ves el tema, por ejemplo, de la moral, donde la gente dice, bueno, pues es que yo estoy desnudo, pero yo sigo teniendo moral y sigo teniendo valor.
y puedo hacer todas estas cosas que atentan en contra de la moralidad o de mi ser, pero aún así cuento con moral. O sea, es decir, estoy desnudo, pero sigo vestido. Entonces, la respuesta a la pregunta sería empezar a vertir conceptos atemporales sobre tu cabeza para que empieces a interpretar los hechos que te suceden y entiendas desde qué plano estás manifestando, desde qué plano se está manifestando y cómo incide en ti. Por ejemplo, ahorita estamos atados a muchos planos. Ahorita estamos atados a planos económicos, a planos inclusive dentro de la cabeza de otras personas. Nos acaban de armar un aeropuerto. Estamos atados a eso. O sea, tú no puedes trascender más allá, tú no puedes transmutarte a esa cabeza. O sea, el entendimiento de ese ser en ciertos planos por los cuales él toma decisiones están afectando nuestras vidas enteras. Entonces, entre más entendimiento tú adquieras y practiques el estar leyendo y empapándote del por qué las cosas suceden como suceden, vas a empezar a hacerlo más normal y más habitual para ti, de tal manera que, ¿por qué crees que los viejitos pues son sabios? O sea, tu papá ya sabe cuando te ve que vas a hacer una estupidez, los abuelitos luego ven a una persona y dicen, uy, ese es buen, ese va a ser buen novio, esa es buena muchacha, ese muchacho se ve que no. Bueno, simplemente han visto mucho. Ahora, sucede que si tú a tu corta edad quieres empezar a interpretar cosas como estas, leer mucho como Dan, ¿no? Muchos libros y empezar a recopilar, o sea, no es magia. Simplemente empiezas a ver tantos patrones que llega un punto en el que dices, las cosas son así. Y dentro de ese entendimiento y esa aceptación de cómo son las cosas, entonces tienes la capacidad ahora sí de trascenderlas y modificar el cómo quieres que sean. No sé si contesté un poco, creo que me extendí un poco más, pero había lugar. Es más o menos como el ejemplo que decías de la semilla, ¿no? Que tenías el entendimiento de que sabías que esa semilla iba a ser un árbol, ¿no? O sea, el poder que tenía para saber y asegurarte que iba a ser un árbol, ¿no? Así es, por ejemplo, tú no tendrías ningún reparo en apostar con alguien, en decir, bueno, es que ahí hay un árbol, pero fíjate el uso de atemporalidad que hacemos. Decimos, ahí hay un árbol, pero no quiere decir que en este momento exactamente haya un árbol. Quiere decir que va a haber un árbol, porque esa semilla va a producir un árbol, pero tú no tendrías ningún problema en apostar con alguien que ahí va a haber un árbol o que ahí hay un árbol en potencia porque Exacto, tienes el conocimiento y esta además es la cascada que tenemos cuando accedemos a la sabiduría, porque la sabiduría precisamente pues viene del saber, o sea, el saber es la sabiduría, ¿no? El no tener duda, el tener la certeza. claro, Hay conocimiento y hay entendimiento, pero la sabiduría ya es un estado puro de saber, independientemente a mi percepción o a mi lectura. Y cuando empiezas a acceder a esa sabiduría, empiezas a acceder, y para empezar tienes que quitarte el ego, ¿no? O sea, es un tema de no me pongo yo antes de lo que es, o sea, no soy yo más de lo que ya es, para poder entender cómo se es, para poder modificar como quiero que yo sea. Ahí es donde realmente puedes forjar tu verdadera voluntad sobre el plano material, ¿no? Entonces, totalmente, o sea, tú no tendrías ninguna certeza de que esa semilla va a producir un árbol. Por lo tanto, inclusive te despreocupas del proceso que implica que esa semilla crezca un árbol. Los negocios y muchos otros aspectos de la vida tienden a ser parecidos en este sentido, porque alguien que ya ha visto muchos negocios entiende y conoce el funcionamiento de cómo suelen suceder las cosas. Entonces, no es sorpresa que de pronto pues entiendas como la ruta crítica, ¿no? Que siguen los negocios y dejas de hacer tonterías. Por eso alguien por ahí dice que el éxito no es más que hacer menos tonterías cada día. claro. ¿Alguien más que quiera? Tenemos Yo. mi amigo. Ahí eh, ¿puedo yo? Sí, claro, sale. Ok, va. O sea, yo lo que comprendo ahí un poco como la sabiduría pura es atemporal. Es como el primer paso un poquito lo que decía Lalo, ¿no? ¿Cómo puedes empezar a comprender esto? Y no es que yo lo comprenda, yo lo veo y lo escucho, y Lalo me había contado un poco lo de la semilla, lo que estás compartiendo ahora, y me parece que es como, yo al menos en mi caso, cuando empiezo a ver un poco estas frases, estos textos, este conocimiento, ¿no? Esta sabiduría en libros,
o en algún documental o en algún amigo, ¿no? Creo yo que el primer paso es salir mucho del condicionamiento, del deber ser, ¿no? De si voto y gana el PRI, si gana el PAN, como todo este pensamiento, si la religión es buena o mala, y cuestionármelo, y estudiar, y investigar, indagar, y darte cuenta que no es más que una corriente, más que un tema de condicionamiento, y un tema de seguir, de agrupar, entonces de autodeterminarme como determinados grupos. Entonces siento yo que cuando, en medida de que te vas separando de ese condicionamiento social, religioso, político, creo que es cuando empiezas un poco a ver como estos mensajes que se repiten, ¿no? Que como al repetirse, creo que es un tema que corresponde a lo que estás platicando de la sabiduría que es atemporal, ¿no? Yo, alguna experiencia que tengo, que la relaciono un poco con esto y tú me dirás, David, si corresponde con lo que estás diciendo, para comprender un poco. Alguna vez fui a ver 90 años de periodismo del Universal, ¿no? Y lo vi todo un domingo, me acuerdo, y me di cuenta que cada 10 años, o sea, cada década, volvía a repetirse otra vez el mismo acontecimiento. Cada 6 años pasaba lo mismo de que el presidente fulano de tal ganaba, que no, que sí, que no, que no, que el otro, ¿no? Otra cosa que me di cuenta es que sí vivimos una dictadura, porque al tener 70 años con el mismo partido, vivimos una dictadura que nos hacen creer que vivimos en una democracia, ¿no? Entonces, es decir, yo tomo la decisión de no votar porque me doy cuenta que no vivo una democracia, vivo una dictadura, y que me hacen creer esto, la, y conozco políticos y conozco gente que te das cuenta que funciona en el mismo modus operandi, ¿no? Otro ejemplo que yo percibo también un poco, que te das cuenta que es igual, la Virgen de Guadalupe. Yo digo, cuando ganó López Obrador, yo no veo noticias y soy totalmente apolítico, pero cuando gana López Obrador, veo en Publimetro que me lo regalan en el semáforo, ¿no? Y decía, cierre de campaña de López Obrador. Y sale así levantando los brazos Belinda con la Virgen de Guadalupe en un vestido. Dije, obviamente es la 4T, porque este güey lo único que hizo fue, en lugar de poner un palo, como lo hizo Miguel Hidalgo, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe para el llamado a los indígenas o a los mexicanos, ¿no? Pone este vato algo más inteligente, un par de tetas buenísimas de Belinda con la Virgen de Guadalupe y brillitos, y la gente obviamente identifica todo, y todo el tiempo las fotos, así como todas las Sí. movies de Belinda, las ganas, y esto, ¿no? Entonces te das cuenta que eso no es actual, ¿eh? Eso básicamente se repite otra vez de su mensaje de la 4T, con el tema religioso, con el tema de la ignorancia y todo eso. Sí, sí corresponde un poco eso. Sí, totalmente. Y gracias por tu aporte, Dan, porque efectivamente eso que tocas es sumamente importante, porque aquí es donde nosotros tenemos, primero es identificar el asunto, ¿no? Como bien dices, oye, pues ya me di cuenta de que antes a lo mejor era pues el manto, ¿no? De la Virgen, ahora es Belinda con la playera, ¿no? De la estampada de la Virgen. Pero fíjate que el hombre es el mismo. O sea, el hombre sigue siendo el mismo, el hombre y la mujer, ¿no? El hombre como concepto humano, el ser humano se mantiene, o sea, sigue queriendo lo mismo, sigue teniendo necesidades, sigue teniendo sentimientos, las emociones no han cambiado, son atemporales. O sea, el amor es un concepto atemporal, la justicia, y lo vemos manifestado, y aquí recaigo un poquito en lo que estaba diciendo hace un rato, en las formas. Las formas cambian, pero en esencia es la misma. O sea, la esencia es la misma. El amor y la manifestación de amor, que bueno, si es a través de ganarse y a Helena de Troya y conquistar todo el pueblo, bueno, a lo mejor ahorita simplemente es haciendo una empresa muy exitosa y casarse con la modelo, la actriz o la cantante de moda. O sea, pero el concepto es el mismo. Entonces, cuando uno como empresario o como alguien en busca de sabiduría empieza a ver estos patrones que se repiten y se repiten y se repiten, tienes la posibilidad de tener un entendimiento sobre cómo suelen suceder las cosas. Y a partir de cómo suelen suceder las cosas, entendiéndolas y viendo los patrones que suelen tener, tienes la oportunidad ahora sí de cambiarlas. Y aquí es donde ya realmente tienes esta sabiduría que atrae poder, porque el poder no es más que saber cuándo ejercer dirección sobre algo, ¿no? Porque si no, pues estás como perro persiguiendo la cola. Y entonces blandir esa espada
¿no? Para hacer estos cortes donde realmente tienes que hacerlos, ese es el uso de la sabiduría. De hecho, sería el objetivo de la sabiduría, porque también saber por saber, pues no tiene ningún objetivo si no lo aplicamos para algo. Entonces, quedan como 3 minutos, no sé si alguien más quiera hacer una intervención, si no hago cierre. ¿No? Va. Buenísimo. Pues bueno, les agradezco este tiempo. Ya estamos a 2 minutitos de que esto acabe. A partir de ahora voy a estar saltando ahora sí en distintos pasajes para intentar aproximarlos lo más que se pueda a conceptos o a temas de negocio. Gideon tiene una. Échale mi Gideon. Pues antes que nada, muchas gracias. Pues yo pienso que tenemos que practicar todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Aquí contigo, la temporalidad y todo eso, ponerlo en marcha. Por ejemplo, ese rato lo de la semilla, ¿no? Yo no voy a ver ni el árbol ni la semilla si no la sembramos. Soy agricultor. Entonces tiene que haber una fuerza ahí, una acción que haga que ese árbol se haga realidad, ¿verdad? Yo pienso que aplicando y pues invitarlos a todos, ¿no? A practicarlo, todo lo que aprendemos, ¿verdad? Todo eso, la cuántica, la física cuántica, ahora sí que el poder de la vista, también yo me gusta mucho practicar esto. Lo que dijo también da mucho gusto de que los ciclos se repiten, yo lo he visto, a mi corta edad, yo he visto casi ciclos iguales, que se vuelven a repetir, no 6 años, pero digo, esto me ocurrió hace 8 años, cara. Y estoy viviendo el mismo patrón, ¿qué pasa? Pero es como tú dices, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer el corte? Digo, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, cara, porque sí puedes pisar el mismo agujero. Entonces sí les coincido con Dan. Excelente. Sería todo de mi parte, amigos. Muchas gracias, amigo Guido. Retomando un poquito el cierre, porque ya nos quedan como 30 segundos, las preguntas que tengan o lo que quieran que toquen los temas, mándenmelos por privado, con mucho gusto yo preparo ya el tema para poderlo discutir aquí. Inviten a las personas que crean que se sientan afines y la idea es vernos todos los lunes de 7 a 7:45, 7 a 8. Muy express, muy puntual, con mucho seguimiento. Les agradezco este tiempo y nos vemos el siguiente lunes. ¿Vale? Gracias a todos.